muchas gracias, Alicia, por estar con nosotros. Gracias por estar porque es temprano para ti, pero al final ya no es tan temprano. No, son las 9, está bien, está perfecto. Sí, pues son las 9 de la mañana para ti en los Estados Unidos. Bueno, antes de dejarte la palabra, Alicia, te voy a presentar un poco para que los que no te conozcan sepas quién eres y qué haces. Pues eres profesora en la Universidad de Chapman, en la ciudad de Orange. No sé cómo se pronuncia en inglés, la verdad. ¿Cuál? La ciudad de tu universidad. Orange. Orange, pues en California, y participas ahí en un programa de escritura creativa. También te dedicas a la escritura a través de la novela. Publicaste tu primera novela en 1987 con el título de Pasos bajo el agua, y pues desde entonces no paraste de publicar. También publicaste poesía. En 2009, por ejemplo, el poemario Mano en vuelo, y más recientemente Sal de sangre en sangre, que publicaste hace muy poco, en el 2021. Bien, bueno, muy joven, porque creo que apenas tenías 22 años, tú fuiste encarcelada en Buenos Aires antes de la dictadura de Videla, pero ya escribías desde chica, según lo que entendí en las entrevistas que pude consultar, ¿no? Bueno, entonces, como lo planeamos así, pues tú propusiste hablar de tu escritura en general, después más bien de la escritura carcelaria, y luego hablaremos de tus cuadernos de la cárcel, y pondré algunas imágenes para que el público pueda ver cómo son y qué es lo que contienen, y en ese momento pues hablaré un poco también de esos cuadernos. Pero te dejo hablar, Alicia, de tu escritura, de tu trabajo como poeta, como novelista. Bueno, muchísimas gracias. Antes de decir algo, quiero preguntar, yo lo que veo en la pantalla acá es el flyer del evento, y te veo a vos chiquitita y a mí chiquitita, y no veo nada más. ¿Qué es lo que hay que hacer para entrar? Perdón. Claro, qué mal. No, eso no tenía que ser, tengo que... ¿Aquí están bien? ¿Me ves bien? Yo a vos te veo bien, pero chiquita, como yo, en dos cuadraditos chiquitos al costado. Y todo lo demás está ocupado por el flyer. Y... ¿Y aquí? ahí cambió, ahí cambió. Ah, sí, porque había puesto qué mal. Había puesto el flyer en pantalla compartida y no me di cuenta que lo dejé. Bueno, entonces de personas te veo a vos y me veo a mí. Ahí veo un señor que se llama Romain, y veo, bueno, ahí veo nombres, Sí, pero no, sí, está bien. okay. Nombres, pero no muchas caras. Bueno, ahí sí, ahora entiendo cómo es, está perfecto. Bueno, quiero, por empezar así, ¿no? Para ser un poco formal, porque yo no soy formal, tengo que forzarme a ser formal. Agradecerle a Isabel, agradecer a la universidad la invitación, que ya viene desde, creo que hablamos el año pasado sobre este evento, este coloquio. Entonces, sí, voy a dar una especie de pinceladas sobre lo que es mi trabajo escritural, digamos. Yo, es cierto, como dice Isabel, yo empecé muy chica, realmente ni siquiera sabía leer y escribir, todavía tenía 3 años, quería escribir, entonces me mandaron a aprender a una maestra de la esquina. La cuestión es que siempre anduve con mi cuadernito y mi lápiz, toda la vida. Entonces escribí cosas que por esas cuestiones de la vida conservo casi milagrosamente, que son todos mis cuadernos desde chica, ¿no? Desde las, entre comillas, poemas, ¿no? Que en esa época se decía poesías cuando yo era chica,
de mis 8, 9, 10, 11, 12, todo. Como la mayoría, no todos, pero muchos de los narradores, de escritores de ficción, empecé con poesía. Y como resultado de eso, bueno, resulta que lo que escribo, novelas, cuentos, es todo muy poético. Entonces, en ese afán también de borronear los límites entre un género y el otro, ¿no? Me interesa más bien ver mi trabajo, todas las novelas, las colecciones de cuentos y las de poesía, verlas como una especie de serie de vasos comunicantes, digamos, ¿no? En los que no necesariamente tiene que existir la división clásica entre poesía y prosa, por ejemplo, ¿no? Es un empeño mío, digamos, ¿no? Sí, sí, estas son novelas, pero están escritas muy poéticamente, estos son poemas, pero están escritos, casi parece narrativa, ¿no? Bueno, empecé a escribir, digamos, a publicar seriamente, excepto alguna que otra publicación de poemas en algún suplemento literario de algún diario, en mi ciudad natal, en Rosario, hace muchos años. Digamos, después de eso, empecé a publicar inmediatamente, más o menos un poquito tiempo después de haber salido de la cárcel. Estuve presa por 3 años y 3 meses, más 6 meses de la llamada libertad vigilada, que no me permitía salir de la ciudad, de mi ciudad. O sea que paralelamente a la escritura, en un momento determinado, más o menos cuando yo tenía 15 años, empecé el contacto con grupos políticos, durante los años, durante el tiempo en que, por ejemplo, en mi ciudad, en Rosario, sucedió lo que se llamó el Rosariazo, que fueron las primeras épocas, y estoy hablando de los inicios estoy hablando del 69, 70, era chica yo, 69 más o menos, ahora tengo 69. Entonces ya empecé, digamos, con la actividad política de una forma u otra. Con el tiempo eso se hizo más serio, digamos, más frecuente para mí, y entonces milité en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en una época muy, muy convulsionada políticamente en Argentina. Los 70, la segunda mitad de los 60 y los 70 fueron años claves para la historia del país. Y bueno, pero así, durante esa época hubo 30.000 desaparecidos en mi país, hubo muchísimos presos políticos, y yo era una más de los tantos presos políticos, que deben haber sido en total por lo menos 10.000, por lo menos. Nosotras, las mujeres, estábamos concentradas en una cárcel, la cárcel de Villa Devoto. Todas las mujeres del país fueron trasladadas a la cárcel de Villa Devoto en Buenos Aires, previo a haber estado en cárceles locales, digamos. Y bueno, y con respecto a la escritura, ¿qué pasó con la escritura? Nunca pude dejar de escribir. En realidad, en esa época, lo que sucedía era que, bueno, primero estaba la militancia, hacer la revolución, y después, digamos, darle espacio a las necesidades o deseos, digamos, de algunos, en algunos casos era el deseo, en otros, como en el mío, era una necesidad de expresarse por escrito. Pero bueno, yo en medio de la militancia estaba constantemente intercalando la escritura, ¿no? Mientras podía, porque no era algo que
que podía responder, digamos, a una orden mía, a mí misma. Alicia, no escribís, no podés escribir. No, eso no podés escribir, no funcionaba, no funcionaba. Entonces yo escribía, claro. Ahora, después entonces, la escritura carcelaria la salto y lo hablamos después a lo de la escritura carcelaria, pienso, ¿no? Pero sí, escribí cuadernos dentro de la cárcel. Después entonces, ¿perdón? No, nada, solo puse el sonido porque me di cuenta de que sonreía, pero no había sonido. Pero... Ok, bueno, entonces, cuando salí de la cárcel también, tengo algunos cuadernos escritos de esa época, y después salí al exilio, tuve que salir al exilio. Y allí entonces empecé a escribir con un tono de pensar en publicar en algún momento una novela. Entonces escribí una novela que decidí no publicar, porque, bueno, por varias razones, digamos, la veía maniquea, la veía inmadura, ¿no? Bueno, pero terminado eso, digamos, escribí, entonces sí, Pasos bajo el agua, que es una ficcionalización de la experiencia carcelaria. Pero ficcionalización, esa es otra cosa, yo escribo ficción, no escribo testimonio directo. Escribo ficción. Si esos textos de ficción se pueden usar en algún momento para algo testimonial, perfecto, pero en realidad es ficción, yo hago cambios. ¿Por qué hago cambios? Por supuesto, cambios dentro de los límites de la verosimilitud. No hago, digamos, cambios que después resulten, que la novela resulte no creíble, por supuesto, pero todo lo que yo escribo podría haber pasado si es que no pasó. A eso me refiero. Entonces, escribí Pasos bajo el agua, y al tiempo de que yo estaba casi al final, surge que los militares argentinos pierden la guerra de las Malvinas. Entonces se abren a las elecciones, y entonces empezamos una supuesta democracia en Argentina, que realmente no era tal, pero bueno, yo volví al país. Yo volví ya allí con mi bebita de 4 meses, 3 meses, volví al país, y en un tiempo hubo un contacto que digamos, un editor que quiso leer lo que yo había escrito, y le di Pasos bajo el agua y se publicó inmediatamente, ¿no? En ese momento la gente tenía todavía muchísimo miedo en el país, pero el libro circuló, se vendió todo, pero como consecuencia de eso también, como el aparato represivo todavía estaba completamente vivo, entonces se hizo una presentación muy grande en ese momento con el editor, que era Eduardo Luis Duhalde, que estuvo en Derechos Humanos en Argentina, con Eve de Bonafini, que era la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, y Vicente Citolema, otro compañero, amigo. Bueno, esa presentación se hizo en Buenos Aires, muy grande, con muchísima gente, muchas madres con sus pañuelos, una cosa muy emocionante. Y a la salida me amenazaron. A la salida me estaban esperando 2 policías o militares, no sé, pero de ropa de civil, ¿no? En el pleno diciembre de Buenos Aires, que es sumamente caluroso, con camperas de cuero, negras, y por supuesto el arma debajo. Bueno, entonces me dijeron que yo no tendría que haber vuelto, me mandaron fuera del país otra vez. O sea, me amenazaron, me dijeron que si no me volvía a ir, me mataban a mí, me mataban a la chiquita, que en ese momento ya tenía casi 4 años. No los había cumplido, pero 3 años y medio, qué sé yo. Entonces dije, bueno, no, basta, esto ya así no.
porque yo estaba acostumbrada a la situación, pero la chiquita no la podía poner en riesgo, de manera que volví a Buenos Aires, volví a Los Ángeles. Ella había nacido acá, entonces tenía su nacionalidad, digamos, su citizenship, su ciudadanía, y bueno, y a partir de ahí yo me quedé acá. Por un tiempo no estuve restringida de volver a Argentina para presentar libros o lo que fuera, pero después la cosa fue evolucionando socialmente y políticamente en el país, y entonces empecé a ir a presentar mis libros. Bien, entonces, con un editor en Buenos Aires, con un editor en Argentina, otro, porque este editor también tuvo que salir del país cuando se publicó mi libro. Vaya. Se tuvo que volver a España, él había estado exiliado en España, amenazaron a sus hijos, o sea, entonces, bueno, la editorial Alción de Argentina ha publicado básicamente todo lo que yo he escrito, salvo lo que yo no les he dado, pero ha habido otras, pero ellos publicaron todo. Y tengo entonces una novela, bueno, yo escribo sobre la cárcel, sobre el exilio, pero no solamente, yo escribo también sobre muchos otros temas que en general son temas duros, muy duros, ¿no? Pero bueno, pero quiero decir, tengo que intercalar, porque la escritura que tiene que ver con los hechos atravesados durante la dictadura, esa escritura es una escritura muy difícil desde el punto de vista emocional. Y esa es la razón por la que escribo ficción, más que nada, ¿no? Para establecer esa distancia que me ponga en la ilusión de que no soy yo la que lo está escribiendo. Bueno, ahí aparecieron dos conocidos míos, amigos, que han logrado entrar sin que yo les... Perdón. Hay algo que no va. No te escucho, ya no te escucho. Si puedes poner tu sonido. No sé qué ha pasado. ¿Ahí? Sí, sí, ya no sé qué pasó. Perdón, no sé. Bueno, acá, bueno, pero Erna fue capaz de entrar, ¿la ves? ¿La ves? Sí. Hola, Erna. Ok, ella la presento rápidamente, es mi gran amiga desde hace muchísimos años y mi traductora al alemán. Está en Austria, está en Graz. Buenas tardes. No te escucho, bueno, Erna. Me ha puesto muda. Ahí está, ok. Bueno, Sí. a mí me oyen todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces después, en esto de intercalar escritura que no tiene que ver con la cárcel, escribí una segunda novela llamada Patas de avestruz, que Erna tradujo, de paso, y que tiene que ver con asuntos familiares. Digamos, en realidad es una familia que casi diría yo representa a la Argentina, ¿no? En su estructura, un padre muy dominante, incluso violento, una madre sometida, una hija enferma y una hija sana que sale adelante. Pero digamos, algo así uno podría verlo como las secciones de la sociedad de un país como el mío, y quizá como todos, ¿no? Después de esa novela, yo creo que se publicó una novela que es sobre el exilio, y que también Erna tradujo al alemán, que se llama 259, con números, 259 saltos, uno inmortal. 259 saltos, uno inmortal,
Pero eso, bueno, ¿no es cierto? Una novela que por mucho tiempo no sentí que el exilio era un tema para mí, porque bueno, de hecho lo estaba viviendo, pero parece ser que en cuanto dejé de sentirme exiliada, porque ya había pasado mucho tiempo, sentí la necesidad así repentina de escribir y escribí esa novela, bueno, acaba de publicarse también en España. Hay 4 ediciones en diferentes editoriales en español, y después las traducciones, ¿no? Las diversas traducciones en distintos idiomas. Después escribí una novela que se llama Natatio Eterna, que tiene que ver con los temas de identidad y de pertenencia. Así lo digo a grandes rasgos, ¿no? Para que no se vaya todo el tiempo. Después escribí otra novela llamada Eni Furtado no ha dejado de correr. Eni Furtado no ha dejado de correr, que es sobre una niña de 9 años que es abusada sexualmente por un hombre de 50. Y bueno, eso tiene sus partes explícitas, digamos, es muy realista, pero al mismo tiempo es muy poética. Hay otra novela que se llama Bastance, que, bueno, perdón por mi francés, ¿eh? ¿Cómo lo dirías, Isabel? ¿Me puede repetir el nombre, el título? Bueno, yo te lo voy a repetir, te lo voy a deletrear. A ver. B-A-S-S-E, en segunda palabra, D de dedo, A-N-S-E. Perdón, no me... ¿Cómo es? Sí A ver, B-A-S-S-E, sí. segunda palabra, D de dedo, A-N-S-E. Vas dos. O sea, es un baile, es el nombre de una danza, ¿cómo se dice? Ballroom dance, de las danzas del salón de la Edad Media. Bueno, por eso no conocía la palabra. Muy Bueno, bien, entonces, ¿qué cuenta esta novela? esa novela es realmente una danza de salón, porque es la historia inventada por mí, digamos, de 2 hermanos siameses, 2 hermanos siameses que comparten un cuerpo, pero son 2, tienen 2 cabezas. No tienen 2 cabezas, son 2 que comparten un cuerpo. Y es una parodia, digamos, de lo que llamamos algo que parece ser, por la época en que estamos viviendo, una ilusión total, que es la convivencia pacífica. Entonces ellos pelean, juegan, son grandes, son 2 tipos de 40 años, también buscan una resolución a su situación sexual de todas maneras, porque comparten el cuerpo, y uno de ellos es heterosexual y el otro es homosexual. No porque, o sea, físicamente no es posible eso, porque el ADN de los 2 es el mismo en una situación así, pero por el tipo de relación que pueden tener ellos con su familia, su padre y su madre, puede que se genere una inclinación de uno de ellos a un lado y otra inclinación al otro. O sea, existe, yo leí muchísimo antes de escribir esto porque era delicado, digamos, pero de todas maneras es una parodia, es una parodia. Y la última novela publicada es Bruno regresa descalzo. Bruno regresa descalzo es el caso de un hombre que de joven fue preso político en Argentina, pasó por todo tipo de tortura, estuvo en la cárcel, se fue al exilio, volvió del exilio,
y digamos, la escribí porque tenía muchísima curiosidad para verdaderamente entrar en la mente y en los cuerpos de los compañeros hombres, para entender cómo ellos sentían las pérdidas, y la propia tortura y las pérdidas de los compañeros y las esposas o ¿no? los familiares que fueron asesinados. Entonces, bueno, esa novela es muy dura porque, digamos, digo unas cuantas verdades sobre lo que, de la diferencia entre cómo las mujeres hemos atravesado ese dolor y cómo los hombres, compañeros, han atravesado ese dolor. Bueno, después existe entonces la colección de cuentos Ofrenda de propia piel, que son cuentos que tienen que ver con cárcel y encierros en general. Y ahora acabo de mandar al editor Ofrenda de propia piel 2, que también reúne cuentos que tienen relación con las experiencias carcelarias, ese tipo de cosas. Mi sensación es que, digamos, he escrito mucho sobre la cárcel, pero también he escrito mucho sobre no cárcel, digamos. Que en todo caso yo pienso que todo tiene que ver con algún tipo de encierro, ¿no? Ya sea dentro de uno mismo. Y después hay, sí, 6 libros de poesía, el que vos mencionaste, Mano en vuelo, que Mano en vuelo es un libro que es un solo poema y que nació en el momento en que Estados Unidos invade Irak y bueno, a mí me pareció terrorífico por el hecho de que había tanta gente inocente muriendo en esa invasión. Y como yo tengo ascendencia, en todo caso, del Medio Oriente, tanto de un lado de la familia como del otro, entonces me siento bastante, digamos, esa sangre me late. Entonces, la verdad es que me salió como producto de una impotencia, cuando uno no puede hacer nada por parar algo que parece, bueno. Entonces, Mano en vuelo, el título del poema, es, digamos, hay un grupo familiar, no sé dónde, en el desierto, qué sé yo, creo que sí, que ahí es el desierto, y cae una bomba, y entonces hay un niñito, como de 1 año o 2, que muere, por supuesto, allí, y una de sus manitos se desprende y vuela, hace un arco hasta que cae. Y todo ese recorrido de la manito, la mano desde arriba, ve, juzga, se enoja, odia, ama, todo, ¿no? Reclama, eso es Mano en vuelo. Y después está la colección de Sal de Sangres, que los títulos son Sal de Sangres en guerra, Sal de Sangres en declive, Sal de Sangres en pánico, Sal de Sangres en incendio y Sal de Sangres en sangre. Las primeras 4 están escritas así, no sé si lo ven, es poesía en prosa, digamos, pero es poesía. Y la última, que es Sal de Sangres, a ver dónde está, yo tengo acá porque de acá voy a leer un poquito. Sal de Sangres en sangre, esta es poesía en verso. ¿Okay? Esta última, Sal de Sangres en sangre, me costó muchísimo también emocionalmente, porque es sobre el asesinato de un hermano de mi padre, el más cercano, que era un tío que yo amé. Realmente su asesinato por parte de las AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que sucedió en 1974, un año antes de mi detención,
A mí me detuvieron en septiembre del 75 y a él lo mataron en septiembre del 74. Él era un médico muy, muy querido en mi ciudad, en Rosario. Bueno, considerado comunista porque si uno tenía dinero le pagaba y si uno no tenía dinero él no cobraba. Y tenía la cola de gente, ¿no es cierto?, esperando. Porque, bueno, para la mentalidad de la derecha argentina, eso era ser comunista. Él había militado políticamente, o sea, no es que era inocente políticamente, era un tipo que tenía muchísima conciencia política. Bueno, para mí era un ser entrañable. Cuando yo tenía un problema recurría a él siempre me apoyó, siempre apoyó incluso mi militancia. O sea, bueno, fue una pérdida brutal para mí, pero yo no pude escribir. Alguna vez lo he mencionado muy rápidamente en alguna novela o algo así, pero muy rápidamente, ¿no? Pero ahí escribí entonces este libro entero de poesía, y que es todo sobre él, es un solo poema también, hay dos voces, la voz de él y la voz mía, en primera persona, ambas. Bueno, y lo demás que he editado antologías, creo que es bastante por ahora, ¿no es cierto, Isabel? Me parece perfecto. Me parece perfecto. Pues ahora podemos hablar de la escritura carcelaria y de los cuadernos de la cárcel, Sí, si estás sí, de acuerdo, Alicia. totalmente, totalmente. A mí me ¿Quieres que parece que... ponga, perdón, ¿quieres que ponga las imágenes ya de los cuadernos, que presente un poco los cuadernos Sí, 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 sí. o tú prefieres hablar y pongo las imágenes? Cuando vos quieras. Ponelas cuando vos quieras. Bueno, quizás sería bueno hablar un poco de esos cuadernos para contextualizar y también para el público que está aquí en Francia. Bueno, yo conozco esos cuadernos porque el Centro de Investigaciones Latinoamericanas, Archivos de la Universidad de Poitiers, pues ha digitalizado tus cuadernos, Alicia, que son tus cuadernos y también borradores de manos en vuelo, de hecho. Sí. Y entonces, la profesora catedrática Fatia Imón, que está con nosotros, de hecho, que es catedrática en la Universidad de Poitiers, pues me facilitó los documentos que ahora, de hecho, están en línea, pero hace poco tiempo que están en línea los cuadernos. Y entonces, pues esos dos cuadernos los podemos consultar en la plataforma Humanum de Humanidades Francesas. Bien, hay que decir sobre los cuadernos que los escribiste entre febrero de 1977 y diciembre de 1978. Son cuadernos que tienen textos de diferente índole, pensamiento, de eso podemos comentar con las imágenes, pero tenemos pensamientos, ideas sueltas, tenemos cartas que tú escribías a tus parientes o amigos, o también cartas que recibías en la cárcel. Tenemos lo que a mí me interesó mucho, sueños narrados, y ahí tendré una preguntita después sobre los sueños. También tenemos citas, y al final del segundo cuaderno tenemos poemas de otros autores o citas textuales de otros autores. Bien, entonces si quieres pongo las imágenes, y si nos quieres hablar un poco más de esos cuadernos. Cuando vos creas que pones las imágenes, yo hablo. A ver, voy a buscar los documentos porque aquí están. Ay. ¿Cómo lo quité antes? Perdón. Perdón, es que sé que lo que pasa es que simplemente tenía que poner el documento en el despacho para poder
que la gente lo vea. Es una manipulación que hubiera tenido que hacer antes, lo siento mucho. No, no importa. Es que el Zoom, yo perdí la costumbre del Zoom, ¿sabes por qué? Porque tenemos clase normal, ya no tenemos en Zoom, y entonces ya perdí la manía Claro. de utilizar la pantalla, como se quiera. Entonces, mira, si te da problema, yo tengo los cuadernos acá. no, los tengo, ¿Cómo simplemente es la manipulación que tengo que hacerlo bien. Así, aquí está. Ok, entonces, aquí, no sé si lo ven. Yo sí. Es el PowerPoint. Ajá. Pero... Sí. Esa es la letra de mi madre, la que está sobre la tapa, la parte interna de la tapa, que dice pabellón 31 o algo así. Ajá. Sí. Aquí está. A ver, lo voy a poner en pantalla grande para que se vean, porque aquí Okay. ¿Así está bien? Está perfecto. Ok, genial. Ya no te veo, pero veo veo en la Ajá, está bien. Sí, ahí está. Esa es la letra porque los padres, al llevar el cuaderno a la cárcel, tenían que poner para quién era y eso, y entonces, claro, ella lo escribió ahí. Aquí se ve en la parte derecha una carta que copiaste, que es una carta a tu prima. Esto es algo que yo escribí para Senia, que es la hija de una compañera que estaba presa conmigo. La compañera vive en Aubervilliers, en Francia, ahí cerca de París. La hija vive en Bolivia. Bueno, yo tengo contacto con las dos, y eso lo escribí para Senia, que estaba afuera, no estaba presa. Después tengo los primeros sueños que empiezan desde el primer cuaderno, donde aparece aquí 18 de abril de 1977, y empiezas a contar tus sueños, y de hecho, tanto en el cuaderno 1 como en el cuaderno 2, pues hay muchos sueños contados, y lo que a mí me ha llamado la atención es que primero tus sueños están contados como si fuera un cuento o una historia, es decir, en un principio, un final, suspense. Y también lo que he notado es que hay unos sueños, creo que es en la imagen, ¿no? En la imagen 11, que a mí me impactó. Creo que aquí. Bueno, no se ve muy bien, pero en la página en el cuaderno que se ve a la derecha, pues aquí pones personajes, desarrollo del sueño, y mi pregunta es si tus sueños han sido como una especie de reserva de ideas para la ficción después, para tus novelas, si puedes consultar esos cuadernos para inspirarte en ellos para después, o si simplemente pues era contar sus sueños, ponerlos en el cuaderno y nada más. Bueno, yo tengo tu respuesta. Esos sueños, perdón, yo escribí todos esos sueños que fueron sueños que yo traté de volcar en el papel de la forma más fiel posible. La mente funciona de otra manera, pero digamos, yo cada detalle que recordé del sueño lo puse desde el inicio hasta el final. Creo que son seis sueños, algo así. Pero en algún momento me hice una reflexión, y está escrita en los cuadernos. No recuerdo dónde. Sí. Ok. Me prometo, o algo similar, ¿no? Me prometo a mí misma que estos sueños van a ser parte de alguna novela que yo escriba en el futuro cuando esté en libertad. Algo similar. ¿Y qué hice? Lo primero que hice cuando salí y empecé a escribir cuando salí al exilio,
lo primero que hice fue exactamente colocar estos cuentos en esta novela que dije que nunca publiqué porque me parecía maniquea y me parecía inmadura. Y ahí están. Ahí están. En esa novela. Todos los cuentos, todos todos los sueños estos. Y probablemente después ya no los utilicé porque estaban escritos en esa novela, que aunque no está publicada, están escritos allí. Así que quizá algún detalle, algo que me obsesione, alguna obsesión mía, que siempre ¿no? Esas obsesiones que siempre a uno lo persiguen, ¿no? A lo largo de la vida. Pero esos cuentos ya están usados en esa novela. No cuentos, esos sueños. Algún día quizás la novela se publique, no sé. ¿Sí? ¿Por qué no la quieres publicar ahora? No, porque no se puede publicar como novela, porque no, para mí no está madura como novela. Entonces, para publicarla como novela tiene que ser publicada como algo diferente, digamos, como algo, como, no sé, como algo primigenio, algo muy precario, algo, qué sé yo la veo así. Pero bueno, yo creo que, pero esa es mi respuesta a tu pregunta, es exactamente así, pero yo me lo prometí en esos cuadernos, y lo hice, porque los sueños eran terribles, eran unos sueños llenos de cosas. Horribles, sí, los leí con mucha emoción, ¿no? Porque me ponía en tu lugar y bueno, siempre al final decías, desperté sobresaltada o desperté así, porque se siente la angustia, ¿no? En la historia. Ese sueño de las antorchas, como una manifestación que baja de una montaña, en medio de la oscuridad con las antorchas, ¡ay Dios! Yo no lo puedo volver a leer, para mí es terrible. Sí. Pero así fue, así era. Bien, voy a retomar las imágenes anteriores para continuar con la descripción. Bueno, y como se lo pueden ver aquí, también dibujabas mucho y hay varios dibujos en los dos cuadernos que se ven, y de hecho al principio del primer cuaderno tú escribiste que para ti dibujar quizás era más fácil que escribir. Era un desafío menor. Yo dibujé, tuve la tendencia a dibujar de chica siempre, pinté cuadros, usé óleo cuando tenía 10, 11 años, vendí cuadros cuando era adolescente, y me resultaba muy fácil. No quiere decir que yo haya sido buena, porque jamás leí técnica, bueno, sí, quizás yo sola, pero nunca estudié. Dibujo, pintura, todo eso, no. A mí el uso el trabajo con la palabra me parecía más desafiante, era un desafío mayor para mí que el dibujo y la pintura, y entonces ya desde chica me incliné a la escritura, porque me gustan los desafíos, digamos, ¿no? Me gusta lograr algo y otra vez, ¿no? Pero con la palabra siempre me pareció más, no sé, menos simple que con el dibujo, el lápiz, la pintura. Y quizás no lo sea, pero bueno, estas son caras de cómo veía yo a algunas compañeras. La señora mayor con un rodete, ¿no? Que está al lado de una que parece Cleopatra. Era una compañera que era mayor, que tenía cuando estaba presa, tenía casi 60 o 60 años. Se llamaba María Caria, y en mis libros se llama Maura. Y bueno, sí, está bastante parecida. Porque yo la veía como era, qué sé yo, pero después las otras era una muy, muy flaquita que ahora vive en Paraná, en la ciudad de Paraná, en Argentina. Así es, delgadita, pero con esa carita
se reía muchísimo todo el tiempo, era una de las que más que tenía salidas interesantes, cómicas. La otra era súper cómica, pero era casi payasesca, y por eso la dibujé de esa manera, ¿no? Aquí hay otras imágenes, así también aquí que a mí me ha gustado mucho la imagen del niño con el patinete, ¿no? Y eso era porque yo, que podía dibujar un poco mejor que otras compañeras, no era la única, había algunas que eran artistas con el lápiz, una locura, una maravilla. Pero, pero yo un poquito podía ayudar a las que no sabían dibujar y tenían niños afuera, hijos. Y entonces todas las que podíamos dibujaban para los hijos de las que estaban afuera, y ellas se los podían mandar después a sus hijos para los cumpleaños. Y esto es la otra, el arbolito ese no lo hice yo, lo hizo una compañera que vive en Rosario, que es como mi hermana del alma, digamos, que me lo hizo a mí para un cumpleaños. Eso se abre, creo, así. Se ve a la derecha que hay el mensajito que te escribió. Ah, ok. Ya está del otro lado. Sí. Ahora, estos cuadernos también contienen intentos poéticos, pero también precarios, ¿no? No se puede. Yo que soy rigurosa, estricta con la calidad del trabajo, sé que en la situación en la que nosotros estábamos, que era tan gravísima, tan especial, no podíamos realmente concentrarnos en la calidad del trabajo. Yo lo intenté, porque hay un poema que se repite en los dos cuadernos, y que venía de otro cuaderno que había escrito antes, que ahora lo voy a comentar porque a lo mejor les resulta interesante, que no puedo llamar poesía. La calidad no creo que, o sea, no existe, digamos, yo desde mi punto de vista, pero existe el enorme intento de lograr concentrarse en escribir algo de buena calidad. Pero no era posible lograr eso en la situación en que pensábamos que en cualquier momento nos podían sacar para matarnos o para lo que fuera, ¿no? Hay un cuaderno, no hay un cuaderno, no hay, el cuaderno no existe más, pero en un determinado momento, cuando todavía no habíamos sido trasladadas, las de Rosario, las que estábamos presas en Rosario, que éramos unas 70 más o menos, a la cárcel de Villa Devoto en Buenos Aires, estábamos en el sótano de la Alcaidía de Mujeres, de la Jefatura de Policía de Rosario, y en las primeras épocas, cuando todavía no había sucedido el golpe de Estado del 76, teníamos acceso a cosas, comida, cuadernos, cosas así. Bueno, entonces yo tenía un cuaderno, en ese cuaderno llegué a escribir como 40 poemas, pero en un momento la cosa se puso muy mal, entendimos que nos iban a seguramente hacer una requisa de tantas, porque tuvimos muchas, una requisa en la que nos quitaban todo. Y yo dije, voy a perder el cuaderno, voy a perder todos los poemas, me parece que no voy a emocionalmente aguantar eso, entonces lo que hice fue escribir esos poemas en una letra muy chiquititita, en unos papelitos muy chiquitos de armar cigarrillos o de lo que se usaba en esa época para escribir cartas a larga distancia aérea, que era un papel muy finito. Ustedes creo que ninguno los ha conocido, salvo Erna quizás, pero no creo que ustedes el resto haya conocido ese papel finito para escribir cartas en esa época. Bueno, de cualquier manera, bueno, porque el correo vía aérea era muy caro, entonces se vendía este papel para que fueran las cartas entre Europa y Argentina o lo que sea, Estados Unidos, fueran más livianas. Entonces, y los doblé muy chiquititos, los apreté mucho, y yo tenía unas sandalias que tenían, estaban forradas de cuero, eran de cuero, pero tenían forro de cuero por dentro. Las abrí y metí todos los 40 poemas adentro de las sandalias y las volví a coser, de manera que no se notaran.
y en un momento determinado nos avisan que ya no vamos a tener visitas, que ya no vamos a... Se aproximaba el golpe de Estado de Videla. Entonces nos dijeron que juntáramos la ropa de verano, que ya no la íbamos a necesitar, y que nuestros familiares iban a pasar por 5 minutos a que les diéramos eso, y ya después no íbamos a tener visita y no íbamos a ver a nadie más. Entonces, fue mi padre, y yo le di unas remeras de manga corta y las sandalias. Se salvaron todos los poemas que después, cuando salí en libertad, rescaté de adentro de las sandalias. Y una cosa similar, pero no idéntica, pasó con los cuadernos de la cárcel. Por supuesto, el cuaderno ese desapareció, porque se lo llevaron junto con muchas otras cosas en una requisa previa al golpe de Estado. Los cuadernos que estaban, que tenía conmigo, estaba prohibido, en la época en que yo salí en libertad, estaba prohibido llevarlos con uno, cuando uno salía. Otra vez, yo dije, yo no voy a salir sin mis cuadernos, y algo tengo que hacer, y hice bastantes cosas, digamos, ¿no? Una fue que con anticipación, sin saber que iba a salir todavía nada, antes, con ayuda de mis compañeras, hice un bolso con tela de jeans. Un bolso que todas hacíamos, porque se llamaba el bolso de la libertad, ¿no? Que íbamos a usar en el momento de salir. Yo hice mi bolso con un fondo doble y una pared doble. Y la idea era, que era como un bolsillo interno, digamos, ¿no? La idea era poner un cuaderno en el fondo, un cuaderno en la pared, en el bolsillo interno, dentro del bolsillo interno, y en el momento que me dijeran que yo salía, entonces, digamos, la idea era coser la parte abierta del bolsillo para que no se movieran los cuadernos. Entonces, en el momento en que salí en libertad, éramos un grupo muy grande de la provincia de Santa Fe, donde está Rosario. Éramos, bueno, 30, digamos que éramos 29, 30. Y estábamos en una fila, y todas éramos requisadas, para que, ¿no? Y los bolsos eran abiertos, y bueno, tiraban esto no va, esto no va, esto no sale, bueno. Y entonces yo me di cuenta de que así no iba a poder llegar a llevarme los cuadernos. Entonces empecé a decir a una celadora, necesito, estoy descompuesta, necesito ir al baño, por favor, no me siento bien mi estómago, ¿no? Quiero vomitar. Bueno, entonces había un baño que era una letrina en la esquina del lugar donde estábamos, y algunas compañeras dijeron, déjela ir al baño, celadora, que la compañera está descompuesta. Bueno, vaya, me dijo. Entonces entré al baño, y Dios mío, empiezan las compañeras a ser requisadas y subidas a un colectivo, que eran los militares que nos trasladaban a nuestra ciudad. Nosotros estábamos en Buenos Aires allí, pero íbamos a Rosario, 4 horas de colectivo. Militares armados, etcétera, etcétera. Bueno, y yo escuchaba que ya iban subiendo, las chicas iban subiendo al colectivo. Entonces, ¿ya están todas?, preguntó un militar. Y la celadora dijo, no, me queda una que está en el baño. Vamos, señora, que o sale o no se va. Y entonces yo dije 1, 2 y 3, y corrí por entre las celadoras, que eran varias, y corrí, salté y entré al colectivo, y los militares ya estaban listos con el colectivo en marcha para salir, y nos fuimos, y nunca me requisaron. Vaya. Sí.
Ay, qué historia, ¿no? Podría haber salido muy mal. Podría haber salido muy mal. Súper mal, tan mal que mejor ni hablar. Pero bueno, salvé mis cuadernos. Y aquí están. Sí. Felizmente, pues, qué historia. Vaya, no conocía el final, no sabía cómo había sacado los cuadernos afuera, la verdad no sabía. En algún libro mío está eso. Ujú. No sé en cuál, no me acuerdo. Erna, ¿vos te acordás? ¿No te acordás? No te... Erna. Oye, Ahí está. Quizás en 259 Ah, quizá en 259 Salto. o en Pasos bajo el agua. Bueno, uno de esos dos. Uno de esos. Sí, debe ser. Pasos debe ser, sí. Pasos. Bueno, en algún lugar está. 3 pasos bajo el agua. No hay problema. seguiremos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Hasta luego a todos.